Y sin más, pues vamos con Ana Iris Acero Padilla, que será la coordinadora del siguiente evento académico. Adelante, Iris. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues muy contentos de estar esta tarde con participaciones tan interesantes. Pues ahora vamos a tener con nosotros al maestro Luis Bueno Rodríguez con la conferencia La actualidad del sindicalismo y sus retos en el siglo XXI. Y pues quería platicarles un poquito de la trayectoria del maestro Luis Bueno. Es presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical SILAS AC. Es profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha fungido como coordinador de la licenciatura en Administración y como jefe del área de estudios organizacionales. Se desempeñó como secretario general en 1984 a 1986 y en 2 ocasiones como secretario de Asuntos Académicos, 1982, 1984 y 1996, 1998 del CITUAM. Es autor y coautor de diversas publicaciones de la UAM y de SILAS relacionadas con temas laborales y del sindicalismo mexicano e internacional. En este último tema destaca el libro en coautoría con Mateo Dean, Outsourcing, Modelo en Expansión Laboral y Precarización del Trabajo 2013. Dirigió el proyecto Monitoreo de Empresas Transnacionales, dirige el Laboratorio Observación de Empresas Transnacionales y la Cadena Global de Valor. Actualmente es coordinador de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUESIC, militante de la nueva Central de Trabajadores y representante titular del sector educativo ante la CONASAMI. Bueno, pues con ustedes está el maestro Luis Bueno y nos va a presentar la conferencia La actualidad del sindicalismo y sus retos en el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Así fuera por esta nueva modalidad de la distancia, de la virtualidad que pues nos mete a reflexionar muchas cosas. Justamente parte de mi exposición estará relacionada con este nuevo ambiente de comunicación y de relaciones de todo tipo, incluidas las de carácter sindical. Voy a usar la pantalla de tal manera que me auxilie esta presentación, una presentación que tiene propósitos de reflexión. Así a mí me permitió reflexionar sobre el asunto y espero que logre lo mismo con ustedes. Pues sí, justamente con este tema de cómo andamos en el sindicalismo en la actualidad frente a este tipo de temáticas obligatorias de alguna manera de abordaje como las que escuché referidas a la legitimación. Pero bueno, yo quiero hacer una reflexión general sobre el asunto y algunas cuestiones de carácter particular, pero sí quiero usar pues la pantalla. Creo que no tengo problema. Espero que la vean. Sí, no hay problema. ¿La están viendo? Sí. Correctísimo. Bien. Bueno, de nueva cuenta, estoy feliz de estar con ustedes, así que me arranco. Me gustaría saber un poco de cuánto tiempo dispongo para poder ir calibrando mis intervenciones, mis comentarios y demás. ¿Qué tal, maestro? Mire, la conferencia está para terminar a las 2
30, entonces disponemos de 40 minutos aproximadamente. Un poco para dejar tiempo para comentarios y demás, ¿no? Sí. Correctísimo, me parece muy bien. Es lo Muchas que gracias. yo justamente pensé que me iban a asignar. Entonces, vamos bien. Bueno, entonces, son estos 4 asuntos que yo quiero abordar con ustedes con esta presentación, que pues, está referida a lo que ven en la parte central, la actualidad del sindicalismo y sus retos en el siglo XXI, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Y bueno, quiero, les decía, abordar esos 4 asuntos que me parecen muy importantes, creo que están en el centro de nuestra reflexión. El cambio del modelo de acumulación de capital, como quise nombrarle, su aterrizaje en la normatividad, es decir, las leyes, todas las partes jurídicas, las cuestiones laborales y sindicales, que formó parte de al segmento anterior en su actividad. Luego, pues, una suerte de conclusión y finalmente los retos, ¿sí? Los retos que tenemos, pues, así hacia adelante en distintas temáticas que estarán siendo abordadas en los 2 primeros asuntos. Entonces, bueno, esperemos que funcione aquí. El cambio de modelo de acumulación de capital. Entonces, aquí los ubico en estas 4 dimensiones: cambios de los mecanismos de acumulación, en primer lugar, luego también un cambio del modelo productivo, también existen cambios en las estrategias empresariales del control, el control utilizado como, digamos, el concepto fundamental de las tareas de la administración de las empresas, pero podríamos generalizar para extenderlo a cualquier tipo de institución, cualquier tipo de dependencia, para poder entonces, en una suerte de aterrizaje, hablar del cambio del modelo de relaciones laborales. Con relación al mecanismo de acumulación, o los mecanismos de acumulación, la primera cuestión que creo debemos tener presente y que además yo estimo muy pertinente para nosotros como trabajadoras y trabajadores del conocimiento, ¿sí? Esto habría que tenerlo de manera muy clara a la hora de reflexionar sobre nuestro trabajo, que luego estimamos que es muy distinto al desarrollado en las empresas de carácter productivo, incluso privado. Nada que ver. Al contrario, cada vez existe una mayor empatía, una mayor conexión de la naturaleza del trabajo que desarrollamos en función de las necesidades de el funcionamiento de la sociedad capitalista. Aquí estoy hablando, pues, entonces, en primer lugar, que se denota un cambio que no inicia en el siglo XXI, habría que decirlo, pero que está construyéndose todavía, adoptando distintas modalidades, distintas tácticas, pero que inició a fines del siglo pasado, quiero ubicar. Es decir, veníamos funcionando desde el capitalismo moderno, digamos, en una segunda gran fase del desarrollo del capital, a partir de un proceso que los teóricos llaman de plusvalía relativa, para referirse a aquella estrategia de acumulación de capital sustentada en la disminución del tiempo de trabajo para producir las mercancías, para producir los servicios. Ciertamente, esto está muy ligado con, digamos, tácticas, mecanismos, dispositivos muy concretos
tales como la reorganización, la división del trabajo, la reorganización misma de manera continua, el uso privilegiado de equipo, maquinaria, en un rumbo que va hacia lo que llamamos desde hace tiempo la automatización, pero que va a pasar por la mecanización, la semiautomatización y enseguida la automatización. Se trata de producir mercancías de manera cada vez más rápida, más veloz, ahorrándose tiempo en su producción. Esa es la estrategia central que se llamó de plusvalía relativa para diferenciarla de la estrategia previa de la sociedad capitalista, de las empresas capitalistas, que tenía que ver con la ampliación de la jornada de trabajo. Es decir, obtener mayor capital. Un proceso de acumulación estuvo basado en esa primera gran época en la ampliación de la jornada de trabajo. ¿Sí? Bueno, en una segunda etapa va a desplazar a esa estrategia del capital para sustentarse en la plusvalía relativa que estará, digamos, expresada en los mecanismos que ya enuncié. Bueno, en esta tercera etapa, que yo podría ubicar grosso modo en los 80 y hasta la actualidad, sobre todo con el crecimiento pavoroso de lo que se ha dado en llamar la subcontratación y en términos cada vez más claros y más amplios con las distintas modalidades del outsourcing, estamos hablando de una combinación, una estrategia híbrida de mezcla de las dos anteriores, plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Claro, nosotros como universitarios y de instituciones públicas, por supuesto que no podemos hablar de manera superficial de este tipo de conceptos porque no producimos ganancias, porque no hay propiamente plusvalía y demás, pero jugamos un papel importante en esa estrategia del capital. Luego espero que que enseguida quede un poco más claro esta liga cada vez más directa de nuestro trabajo con estos propósitos de acumulación del capital. Un segundo rasgo novedoso, entre comillas, pero si acaso o cuando menos cada vez más evidente, más intenso, es lo que hemos dado en llamar de forma común, pues la globalización, y que yo aquí denomino la internacionalización de la producción, de la distribución y del consumo. No es solamente la circulación de las mercancías a escala global, sino que estamos ante la presencia de las famosas cadenas locales, regionales y globales de valor en el ámbito productivo, o también en el ámbito de la distribución y para consumo de esas mercancías que consumimos de cualquier parte del mundo, pero que tiene su origen en el ámbito de las cadenas de producción, globales de producción, donde una parte, un componente, un accesorio se produce en algún país, otras en otros países, finalmente se puede ensamblar en México para luego ser distribuido en el propio país o en el principal mercado del mundo, Estados Unidos. Entonces estamos ante la presencia de ese fenómeno, digamos, que le da tintes muy importantes al funcionamiento de nuestras sociedades, a los sindicatos y a determinado tipo de relaciones laborales. Un cuarto elemento, para mí, clave incluso para entender nuestro trabajo, es el que aquí refiero como la intensificación de la velocidad de la producción, la distribución y el consumo.
No es algo nuevo el aumento de la velocidad. Estaba más que presente en la fase anterior con la introducción del maquinismo y demás. Pero ahora adquiere planos inusitados que se liga a todo este proceso tan poco novedoso, pero muy intenso en la actualidad, de cómo convertir la ciencia en conocimiento útil, práctico, funcional para efectos productivos, sobre todo, de distribución también, de consumo, de alguna manera, pero hay un interés deliberado de acelerar la velocidad de circulación de las mercancías que se producen, y eso implica un uso cada vez más intenso del conocimiento para, abstracto general, para convertirlo en tecnología que sea útil a los fines productivos. Eso significa una elevación de los procesos de innovación. No es suficiente ya en la actualidad pensar en la transformación del conocimiento científico en conocimiento práctico de carácter tecnológico, y no estoy hablando de máquinas, de equipo, de instrumentos de trabajo solamente. Estoy hablando de todo tipo de conocimiento científico, incluido el de carácter social, cultural, psicológico, que requiere ser convertido en técnicas, instrumentos para acelerar el proceso productivo, el de la distribución y también el del consumo. Es ahí entonces donde uno puede entender la gran importancia que tiene nuestro trabajo. Nosotros, en general, con énfasis distintos, pero desde la primaria hasta los posgrados, tenemos como materia de trabajo el conocimiento en distintas expresiones. Para la simple docencia, lo que implica ordenamiento del conocimiento, su clasificación, su sistematización para efectos de transmisión, pero también en los niveles superiores de esos distintos escalas o niveles escolares, en las universidades propiamente dichas, pues hablamos de la investigación, que está referido al conocimiento que no solamente se recrea y se retransmite, sino que se renueva y se descubre a partir de procesos sociales muy amplios, porque pues ya estamos en la época donde es imposible hablar del conocimiento como propiedad de un individuo o de un pequeño grupo de genios, sino como propiedad de la humanidad. Y entonces, y claro, tenemos también la labor de su difusión, de su extensión, de su socialización, de tal forma que tenemos las tres grandes funciones ligadas al conocimiento y a nuestras tareas: la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, como áreas de trabajo ligadas a estas necesidades del capital, pero que ahora nos exigen un pensamiento muy creativo, muy innovador, no solamente para nosotros como trabajadores, sino para que la formación de los estudiantes despierte esos ímpetus innovadores, emprendedores, porque el capital requiere una innovación constante en la medida en que la competencia con el libre comercio, con la internacionalización, la globalización, se intensifica de manera pavorosa. Bien, entonces estamos en ese ambiente en lo que se refiere a... no, estoy esperando que obedezca esta máquina.
Sí, decía, en lo que toca el conocimiento y la innovación, pues observamos estos dos rasgos. La intensificación del uso del conocimiento como nunca en el pasado, ¿sí? El conocimiento se convierte en un recurso vital para las empresas que quieren sobrevivir y destacar en un ambiente de competencia. Y las organizaciones educativas pues tienen que someterse o estar sujetas a una presión derivada de estas exigencias del funcionamiento del capital en términos de la innovación, pero en un ambiente de virtualidad, como ya lo sabemos y que no necesito recordar, porque tenemos todavía presente la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, el cambio del modelo productivo. Bueno, aquí de manera muy rápida, todo esto se llevaría algunos cursos, pero digamos que hemos estado pasando del modelo artesanal al famoso modelo de la administración científica de carácter taylorista fordista, el post-fordista, y ahora, digamos, para mi gusto, a lo mejor derivado de que este es un tema favorito de investigación para mí, el modelo de outsourcing, ¿sí? Muy importante, sobre todo en términos laborales, políticos, porque en el fondo significa la pretensión del capital, de las empresas, de los gobiernos, de desaparecer la relación obrero-patronal. Ese es el fondo. La subcontratación es solo una de sus expresiones, sus modalidades son múltiples, es un monstruo de 1000 cabezas y que en mi perspectiva, este modelo de outsourcing pretendería regresarnos al siglo antepasado para colocar la relación de los y las trabajadoras en un ambiente individual y en una norma de carácter meramente mercantil o de carácter civil para quitarle al patrón las obligaciones derivadas de una relación obrero-patronal. Se trata de desaparecer justamente esa relación obrero-patronal, desaparecer el derecho laboral, el derecho social, para trasladarlo al ambiente de lo civil o a las normas de carácter comercial. Es, para mi gusto, la principal embestida del capitalismo de corte neoliberal, ¿sí? Hay muchas expresiones del neoliberalismo, las hemos conocido en el trayecto de estos 40 y pico de años, pero para mí la embestida política ideológica más profunda es justamente esta que se expresa en el outsourcing, entendido como ya lo señalé. Bien, enseguida tendríamos el cambio de estrategias empresariales de control. También aquí, de una manera rápida, yo identifico 3 grandes estrategias que he usado las empresas, sobre todo en el ambiente privado, las empresas privadas, pero también en las dependencias públicas y en las dependencias universitarias. De manera genérica les denomino de esa forma, como estrategias, digamos, que utiliza la administración gerencial para el ejercicio del poder, para el ejercicio del mando, de la dominación, el control del cuerpo. Hay que educar el cuerpo, las manos, los brazos, el cuerpo en general, si la fortaleza o no del cuerpo, su desplazamiento para fines productivos. Enseguida, una estrategia que en alguna medida acompañó a la anterior es lo que aquí denomino el control del alma. Se trata de un trato, una relación con los trabajadores que implique una identificación del trabajador o la trabajadora con la empresa.
de tal manera que pudiera, digamos, desarrollar mecanismos de identificación con los valores de la empresa, olvidándose de sus propias necesidades individuales y como colectivo de trabajadores. Y finalmente, el control de la voluntad. No me basta controlar el cuerpo, los sentimientos, las emociones con las dos estrategias anteriores, sino que ahora hay que hacer que la gente se identifique con la empresa a grado tal de que se enamora de la empresa, se pone la camiseta de la empresa y desarrolla una personalidad con un ego súper desarrollado, que se enamora también de la mejor empresa, la mejor universidad del país o del mundo, de tal forma que ocurre una suerte de matrimonio que pudiera originar, digamos, una dependencia total del trabajador, la trabajadora con la empresa, que pudiera implicar incluso de manera real lo que en Japón denominan el karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo y que ocurren miles de casos al año y que en el ambiente occidental le hemos llamado la excelencia, que también desarrolla este tipo de mecanismos donde uno da la vida por la patria. La patria es la empresa o la institución. Mecanismos de inducción de este tipo de comportamiento los conocemos de manera cercana, no solamente porque nos gusta nuestro trabajo y adoramos dar clases, formar a la gente, cumplir con una tarea social, humanitaria, educativa, del desarrollo de la ciencia, sino porque incluso mecanismos como becas y estímulos nos presionan de manera fuerte cuando nuestro salario tabular es bastante reducido y hacen que dediquemos fines de semana, vacaciones, etcétera, para poder obtener resultados de nuestro trabajo que se traduzcan en puntos, en dinero para la sobrevivencia. Y finalmente, pues tenemos el cambio de relaciones laborales. Dejen que obedezca la máquina. Ahí va. Los modelos sindicales, bueno, dos grandes modelos, si se quiere, generales, el tradicional y el del siglo XXI, que voy a retomar al final de la exposición, pero que de una vez convenía anotar aquí. Sindicalismo tradicional, el charro que conocemos, el blanco, aquel que normalmente es creado por la propia patronal, la propia autoridad, el de protección patronal que ya explicó de manera muy correcta el compañero Sócrates, y el de carácter democrático, digamos. Nosotros estamos en general inscritos en este cuarto modelo concreto, el de carácter democrático, pero pues habrá que señalar que somos la minoría todavía en nuestro país, que el sindicalismo charro sigue estando omnipresente y que el de protección patronal, aunque no se hace visible, dado su carácter fantasmagórico, algunas estadísticas hablan de cifras espeluznantes de presencia. Por decir algo a la baja, 70%, digamos, de presencia en el sindicalismo. Y en el sindicalismo del siglo XXI, bueno, adelanto ahí solamente dos consideraciones gruesas que están muy presentes. El primero, como realidad en construcción, el neocorporativismo. Quiero pues advertir este problema porque ya hay señales bastante claras de pretensiones de crear un nuevo corporativismo en el país, integrado por el viejo corporativismo charro y algunas nuevas expresiones
de nuevas centrales sindicales que se expresan en un ánimo de ligazón dependiente del gobierno en turno y que habría que advertir para evitar caer en ese tipo de fenómenos que tanto daño le han hecho a los y las trabajadoras, ¿sí? Afortunadamente existen también expresiones democráticas en construcción. La nuestra en la Sensuicic, pues nos preciamos de ser una expresión de este estilo, pero también la nueva Central de Trabajadores y algunas otras que se encuentran muy dispersas y que forman parte de esta pretensión de construir un sindicalismo democrático, autónomo, independiente, que atienda los intereses de las y los trabajadores. El cambio de normatividad, bueno, en todo el mundo, este cambio de modelo productivo significó la obligación de los países de cambiar las leyes de orden laboral. La Ley Federal del Trabajo, en nuestro caso, tenía que ser cambiada, al igual que ocurrió de manera temprana en toda Latinoamérica y en el mundo, se puede decir, desde los 80. A nosotros nos tocó, como México, retrasarnos, pues échenle cuentas, desde los 80 hasta 2012, que tuvimos una primera reforma muy importante de la ley federal, pues nos retrasamos bastante cuando ya todo el mundo había cambiado sus leyes de orden laboral. Nosotros, por distintos motivos de carácter político, no pudimos hacerlo a tiempo, pero habrá que decir que los empresarios no se esperaron a la aprobación de esa nueva ley de 2012 para instrumentar en los hechos, en la práctica, sus estrategias de transformación del mundo del trabajo en términos de la temporalidad, el outsourcing, etcétera. Aquí en esta parte, pues yo distingo estas esferas de la normatividad laboral para poder tener idea de manera completa de lo que sucedió en 2012 y lo que sucedió con la nueva reforma de 2019. En el ámbito productivo o la esfera productiva, pues ocurrieron esas tres cuestiones básicamente. Las más importantes y creo yo las de más fondo, que tienen que ver con la relación obrero-patronal, la duración del trabajo, el modelo productivo y demás. La temporalidad, el outsourcing que ya mencioné y que para mi gusto les digo es la gran estrategia del capital en todo el mundo, y la productividad. Este último elemento, luego no hablamos de él, pero en 2012 adquirió una importancia tremenda. Se supone que debe haber comisiones de tipo nacional, regional, sectorial, estatal, local, para poder incentivar la productividad en la esfera productiva. En lo que toca a los sujetos, la esfera de los sujetos, tenemos aquí dos elementos que estuvieron presentes en esta reforma que acabamos de, digamos, experimentar en 2019 y que estamos viviendo las secuelas de la misma, ¿no? En términos de su aplicación, en unos casos de carácter obligatorio. Tenemos la libertad y la democracia sindicales, las elecciones por un lado, y por el otro lado, aquí un asunto del cual quiero advertir de manera muy, muy enfática, porque es es un peligro mayúsculo que luego no percibimos con la nueva ley. Se pudiera estar fomentando lo que aquí llamo tentativamente
el no sindicato como expresión de la libertad sindical, ¿sí? Es decir, de pronto la libertad sindical es un concepto que tiene distintas interpretaciones y algunos abogados y teóricos enfatizan el lado individualista de la libertad, de tal manera que en el caso sindical se expresaría como mi libertad de no pertenecer o de sí pertenecer a un sindicato, en lugar de favorecer la libertad sindical en su acepción social, como derecho de asociación. Se enfatiza el de la libertad sindical como derecho individual de pertenecer o no a los sindicatos. Y esto es muy peligroso. Fíjense ustedes que desde 2012 se reformó un artículo que dice que los trabajadores y las trabajadoras podemos comunicarle al patrón que no queremos que nos descuente la cuota sindical del sindicato al que estoy afiliado. Y entonces uno dice, bueno, pero pues un sindicato necesita dinero, que tiene que ser bien administrado de forma transparente, honesta, claro que sí, pero se necesita dinero. ¿Cómo que no quiero pagar cuotas si tengo un sindicato y que además la cuota me la descuenta el patrón? Bueno, eso es peligrosísimo, pero además quiero decirles que en el país hay más de 500,000 contratos colectivos. Repito la cifra, no es mía, oficial. Más de 500,000 contratos colectivos, de los cuales más de 400,000, 420,000 si quieren en términos redondos, son contratos de protección. 80,000 son contratos reales, digamos, auténticos, como el de ustedes, el del CITUAM, estos, aquellos, también los de los charros, que son contratos ya de veras, pactados por los charros de una manera autoritaria, inconsulta, como gusten y manden, pero reales. No, estamos hablando de los de protección que nadie sabe que existen y los trabajadores protegidos por esos contratos ni siquiera saben que existe el sindicato y tampoco el contrato de protección. Esos gángsters, esos comerciantes, mercaderes de los derechos de los trabajadores van a legitimar el contrato. A lo mejor una parte lo hace, a lo mejor una parte se atreve. Quiero decirles, ustedes a lo mejor ya lo saben, se los pudieron mencionar, el 1 de mayo del año próximo vence el plazo para este proceso de legitimación. Hasta hace poco, solamente 7,000 y pico estaban legitimados. Échenle cuentas, ¿cuántos faltan? ¿Se va a poder legitimar todo el resto? Ni siquiera los 80,000 auténticos, menos los 420,000. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Bueno, los empresarios norteamericanos dicen, pues que esa es la oportunidad para que los trabajadores no tengan sindicato, para que usen su libertad sindical para no tener sindicato. ¿Me doy a entender? En lugar de aprovechar la oportunidad para fomentar la organización de los trabajadores, se pudiera aprovechar para desaparecer el sindicato de protección que pues efectivamente no sirve para nada, pero que podría ser la oportunidad para que sirva para algo. Bueno, la esfera de la conflictividad es una tercera esfera de la norma laboral. Todo aquello que tiene que ver con la negociación colectiva y la justicia laboral, la huelga misma. Digamos, son expresiones de la relación entre sindicato o trabajadores, en este caso organizados o no,
Pudiera ser una conflictividad individualizada, pero ya sabemos que nos conviene que sea organizada en sindicato, que deriva en una relación obrero-patronal que se especifica en la negociación colectiva, la aplicación de las normas referidas a la justicia laboral y la huelga. Nos quedan 2 ¿sí? minutos. Nos quedan 2 minutos. Ay, yo conté 5, pero bueno, está bien. Entonces, bueno, resumiendo todo lo anterior de manera muy apretada, debemos tener aquí en cuenta este tipo de elementos: la virtualidad, outsourcing, sindicalismo de protección y este peligro de que va en el rumbo de no tener ningún tipo de sindicato. Los retos como último punto, primero de carácter legal, los inmediatos, pues ya los conocen: la adecuación estatutaria, las revisiones salariales y contractuales que están sujetos a un proceso de consulta, no solamente de los afiliados, sino de todos los protegidos o cubiertos por los contratos colectivos de trabajo. El proceso de legitimación, del que ya hablaron y que también debe ser consultado bajo normas y consultas de la misma dimensión que las revisiones de contrato, y la huelga, que también pues todo parece indicar que debe ser decidida a partir de mecanismos amplios de consulta y muy ligados a los procesos de revisión contractual. Los inmediatos, es decir, no quise poner solamente de mediano o largo plazo porque son cosas que ya también urgen. Requerimos una nueva Ley General de Educación. En la Censuicic desarrollamos un proyecto, no es el momento para hablar de su contenido, pero que sí tiene que ver con nuestra concepción del trabajo universitario, con la autonomía, con la democracia, con la necesidad de condiciones laborales mínimas que garanticen la dignidad del trabajo universitario. Requerimos también una nueva ley laboral. En el ámbito de lo educativo, pues requerimos tener muy presente a partir de la pandemia que ya estamos transitando hacia nuevos ambientes de carácter educativo ligados a la virtualidad, mínimo a la hibridez, pero también donde hay amenazas de convertir más que en el pasado a la educación como negocio. Hay señales muy claras de carácter mundial que así lo advierten, así lo señalan, incluso vergonzosamente derivados de la propia UNESCO. En lo que toca a lo laboral, bueno, asuntos que debemos enfrentar tienen que ver con la precariedad, el outsourcing educativo, la reestructuración de la profesión docente, que tiene que ver con estos 6 elementos: la hibridez, el profesor, nosotros como docentes, que en la pandemia, sobre todo, nos convertimos en una suerte de repartidores a distancia del conocimiento. Desde nuestra casa repartíamos conocimiento a los hogares de los muchachos y muchachas, y que eventualmente pudiera ser un trabajo de tipo presencial. El tiempo y el lugar, el espacio se distorsionó, y ya el tiempo ya no importa, la hora, el día en que ejercemos asesoría, consulta, clases, el espacio pues mucho menos, es nuestro hogar, ya no es el salón de clases, y eso puede seguir eventualmente presente. Son asuntos que tenemos que atender como sindicatos de carácter más o menos novedoso en todo ambiente productivo, aunque en el caso nuestro, realmente, si pensamos bien el asunto, no es enteramente nuevo. Nuestro propio trabajo es de una naturaleza tal que permite la elasticidad del tiempo y la ubicuidad territorial y temporal. Termino entonces hablando de las nuevas agendas laborales
que tienen que desarrollar el sindicalismo del siglo XXI, más que en el pasado reciente de fines del siglo pasado. El enfoque de género, la apropiación de las nuevas tecnologías. Necesitamos controlarlas nosotros, porque si no nos van a controlar, ellas nos pueden desplazar e incluso pueden ser utilizadas para la creación de conocimiento chatarra, porque ya todo nos lo responde doctor Google, ¿sí? Wikipedia y demás. Nosotros necesitamos usarlos a favor nuestro y a favor del desarrollo del conocimiento de profundidad, ¿sí? De una reintegración del conocimiento, la reestructuración del trabajo, las funciones nuestras, tenemos que distinguir qué funciones nuestras pueden desarrollarse en casa, cuáles son obligadamente presenciales. Tenemos que identificar esta nueva dimensión del tiempo laboral y tiempo libre. ¿Qué tipo de pacto contractual debemos establecer con la patronal para contender con esta elasticidad del tiempo, que no lastime nuestro tiempo libre, al contrario, que lo amplíe? Lo mismo, en esta misma lógica, lo de el espacio, la distinción entre espacio laboral y espacio privado, que ahora están muy mezclados. ¿Cómo contendemos con eso? Y ahora sí, finalmente, perdón, la apropiación de los conceptos. No podemos dejar que sean otros los que definan qué entendemos por productividad, qué entendemos por estos conceptos a veces chocantes porque se derivan del ambiente empresarial, relacionados justamente con la productividad, la calidad, la pertinencia. Nosotros estamos obligados a darles nuestro propio contenido para usarlos en un enfoque de educación de verdadera calidad científica, laica, multidisciplinaria, interdisciplinaria, universal, para que la sociedad en su conjunto tenga acceso, que se amplíe la matrícula y que los problemas de investigación sean pertinentes en nuestro enfoque, es decir, de atención de los problemas de orden social, comunitarios, y no los del capital. Ya he terminado. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, nada más. ¿El modelo de outsourcing cree que vaya a desplazar la labor sindical en las empresas públicas y privadas? No, Que no lo le desplace. escuché. Sí, que si nos desplaza, perdón. El outsourcing, como sindicatos. Eso es. Bueno, no sé que proceda. Iris, tú dime si contesto de una buena vez. Sí, sí, ¿Sí? maestro. Nos puede Bueno, apoyar. a ver, espero darme a entender porque es un asunto un tanto complejo. Como decía, no es solo subcontratación, sino que tiene distintas expresiones, modalidades. Ha habido bastante creatividad de los empresarios para encontrar fórmulas diversas para evadir una responsabilidad patronal. El punto de partida es el trabajo de base es distinto al trabajo de confianza. El trabajo de base, sea de cualquier trabajador de limpieza, vigilante, tornero, secretarial, intelectual como el nuestro, académico y demás, es un trabajo de base, y cuando existe sindicato, bueno, primero, cuando no existe sindicato es una relación obrero-patronal donde se deben respetar las normas laborales establecidas en la ley, cuando menos. Por arriba, lo que sea; por abajo de la ley laboral, nada. Ese es el esquema de la norma laboral de corte federal.
Cuando existe sindicato, adicionalmente, el contrato que se firma, estoy hablando de un sindicato de a de veras, democrático, independiente, ese sindicato firma un contrato. Normalmente las prestaciones, los derechos establecidos en el contrato establecen derechos, prestaciones por arriba de la Ley Federal del Trabajo. Para eso es el contrato. Y el contrato se convierte en la norma superior. Si hay vacaciones 6 días al año en la ley, nosotros 40, ¿qué vale? 40, porque es lo que está por arriba de la ley y así lo establece la propia ley. Pero además, la existencia de un contrato colectivo significa que existe una relación de tipo colectiva que se expresa en un contrato colectivo donde un sindicato es el titular de ese contrato y ejerce las facultades para temáticas como el ingreso, la promoción o escalafón de los trabajadores y la vigilancia de que se cumple el contrato, lo que luego denominamos la administración del contrato. La seguridad social, que muy importante, todo tipo de prestación derivada del reconocimiento de que yo, Luis Bueno, usted y todos nosotros somos trabajadoras y trabajadores y por lo tanto la norma aplicable es la de tipo laboral. ¿Sí? Pero si te pago por honorarios, ya no aplico la norma laboral. El asunto es que estoy disfrazando con un contrato por honorarios lo que debe ser un contrato laboral. Eso es outsourcing. Si mando trabajadores contratados por el CONACYT bajo el programa ilegal, les quiero decir, totalmente ilegal, el CONACYT tiene en su normatividad facultades para contratar investigadores o catedráticos, pero lo hizo ilegal y luego los mando a la Universidad Autónoma de Aguascalientes o a la UAM o a la UNAM o al Instituto de Investigación Científica de no sé qué, a los que me pidan cátedra. Estoy usando una modalidad muy ingeniosa de outsourcing, en donde el patrón es CONACYT, los contrató, al CONACYT le rinden informes periódicos, el CONACYT los puede despedir, el CONACYT les paga, el CONACYT esto y aquello, pero se van a trabajar a la UAM o a la Universidad de Aguascalientes, donde tienen además otro patrón. El outsourcing en buena medida significa que el patrón que antes era único, el que te contrata y el que te da órdenes, patrón formal y patrón real, el formal es el que tiene la obligación legal y el formal es el leal, perdón, que te da órdenes. Se divide la figura patronal, entonces uno es el patrón formal, la empresa subcontratada en el modelo tradicional, o el CONACYT, o tú mismo, porque eres por honorarios, no tienes otro patrón, trabajas, aunque de manera realmente ilegal, disfrazada de trabajador autónomo, que te contratas por honorarios, por servicios profesionales, pero en realidad estás ocultando una relación obrero-patronal. ¿Qué vas a hacer? Dar clases o hacerme cargo de un proyecto de investigación. La materia de trabajo es muy importante, lo estoy haciendo, pero la disfrazo de esa manera. ¿Para qué? Para evadir de manera completa o cuando menos en parte la responsabilidad patronal.
Si contrato gente de tiempo parcial en lugar de tiempo completo, ¿tendrá los mismos derechos que el de tiempo completo? No. Sabático no tiene. Contratos eventuales, temporales, que son temporales permanentes, tienen 20 años trabajando y son eventuales y se pueden morir siendo eventuales trabajando en la misma institución. Tienen los derechos laborales de un profesor definitivo, de tiempo indeterminado. No. Evado una parte de la responsabilidad laboral. Cuando la evado de manera completa, entonces establezco un contrato de tipo civil o de tipo mercantil. En una empresa subcontratista, establezco el contrato mercantil y esa empresa contratista contrata gente con la que tiene trabajadores laboralmente contratados en la norma, pero me los manda a trabajar a mi empresa, a mi universidad. Violando, en el caso del ejemplo que les puse de los catedráticos, violando no solo la ley laboral, sino la autonomía universitaria, bajo cuyo auspicio definimos las reglas de concurso de oposición para el ingreso a trabajar en una universidad. ¿Me doy a entender? Pues les vale gorro la autonomía. Una autonomía de por sí de corte feudal, pues también la uso para ese tipo de propósitos, ¿no? Entonces, no sé si queda claro. Si se va de la responsabilidad laboral, si me contratas gente de limpieza por fuera, pues entonces el sindicato titular de la relación laboral, pues ya no es el que mete a trabajar esa gente. ¿Qué tipo de estrategias desarrollar? Tenemos que hacernos cargo de esa gente, de los irregulares, de los temporales, para afiliarlos, para propiciar que se organicen. Si no se quieren organizar con nosotros, pues que se organicen, que se defiendan, que los reconozca nuestra institución como trabajadores propios. ¿Sí? Ese es el asunto. Ahora, hay un outsourcing que yo por ahí mencioné, ya con esto termino, perdón, gracias por tolerar tanto tiempo. Hay un outsourcing que yo llamo outsourcing educativo o cultural. Es una expresión, digamos, es el núcleo duro de esta embestida. ¿De qué se trata? Es una expresión que no tiene que ver solamente con lo laboral, sino con un despliegue social, educativo, en donde las instituciones educativas, universidades incluidas, la televisión, el ambiente social, despliega una ideología de emprendedurismo. Empléate a ti mismo. Es decir, ya no seas empleado. El gobierno y la sociedad, las empresas no te pueden garantizar trabajo, empleo, pues tú resuélvelo en lo individual. Entonces te desarrollo a nivel ideológico, político, una mentalidad individualista donde si tengo éxito en la vida es porque soy emprendedor, tengo iniciativa, soy dinámico, soy campeón, soy el mejor del mundo y entonces creo mi propia empresa, mi propio empleo, etcétera. Me convierto en emprendedor. Esa es la ofensiva de más fondo, porque se trata de hacer que la gente, como los repartidores, una parte, digan, yo soy capitalista porque pongo mi bicicleta para repartir comida o la moto o el taxi. Soy socio de Uber, Uber Eats, Didi, etc., Amazon.
Y al ratito nosotros, si nos dejamos, nos van a convertir en repartidores de conocimiento. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Luis, bueno, pues por lo pronto sería todo. Los invitamos a que continúen con nosotros el día de mañana. Tenemos un programa todavía bastante interesante. Empezamos a las 10:30 con la conferencia La constancia de situación fiscal, guía para el personal académico, impartido por el maestro Marcos Castillo Medina. Pues por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a la maestra Mari Carmen. Muchísimas gracias, maestro, y gracias a todos por participar. Nada más decirles que le mandé a Jorge y a la compañera Elma mi presentación para que la pudieran socializar. Es una presentación que se usa en un navegador. Con un clic ya la abre y ustedes pueden navegar como yo lo hice en mi presentación para todos ustedes. Muchas gracias, Luis. De hecho, ya la compartimos ahí en el chat. Ya está ahí a disposición de quien desea descargarla. Luis, pues un abrazo. Muchísimas gracias por todos estos puntos que nos acabas de platicar. Nos invita a analizar seriamente, pues, cómo estamos, cómo está la situación sindical en el país. Y bueno, pues nos dejas ahí bastantes puntos sobre la mesa para analizarlos seriamente, y hacia allá tenemos que ir avanzando en la defensa de los derechos laborales. Bien, gracias a ustedes. Gracias, Luis. Un abrazo.